Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Especial SN. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar en Canal N, por supuesto. Hoy queremos proponerles un tema complejo, con múltiples aristas. Además, un tema que todavía es doloroso para los peruanos, que está íntimamente ligado a lo que acabamos de ver. La salida de Peter Cárdenas Schulte nos da una buena excusa para que esta noche hablemos del terrorismo, para que hablemos de todas sus dimensiones y de todo lo que significó para nuestro país y podría significar en el futuro. Marcos Ibazeta, expresidente de la Sala Penal contra el Terrorismo, nos acompaña esta noche para hablar de este tema a profundidad. Bienvenido, doctor Ibazeta. Muchas gracias. Siempre es un gusto conversar con usted. Encantado. Gracias por estar con nosotros. También nos acompaña Carlos Tapia, exmiembro de la CBR, de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Ingeniero Tapia, bienvenido. Gracias. Ambos conocedores de este fenómeno, sin duda. Bueno, vamos a comenzar, vamos a poner un poco de insumo a esta conversación con un video que tiene que ver con que han pasado 25 años ya, en el caso de Peter Cárdenas Schulte, pero también han pasado muchos años desde que las cúpulas, tanto del MRTA como Sendero Luminoso, fueron juzgadas, fueron sentenciadas y fueron puestas a buen recaudo. Han pasado 25 años, quizás un poco más. Vamos a recordarnos las siguientes imágenes. Peter Cárdenas Schulte ya está en libertad, un hecho que ha encendido la memoria colectiva sobre la época más sangrienta de la historia reciente del Perú. Pero Cárdenas es solo uno de los terroristas que acaban de cumplir sus condenas. Un grupo de condenados ya salió en libertad y otro está a punto de volver a las calles después de más de 2 décadas de encierro. Camarada Remigio está preso desde 1988 condenado a 25 años de prisión. Hace 2 años cumplió su condena, pero continúa en el penal de Piedras Gordas debido a una orden de detención por otro caso que tiene pendiente. Jaime Castillo Petrucci era cabecilla y mando militar del movimiento revolucionario Tupac Amaru. Fue sentenciado por los secuestros de 12 personas y la muerte de 8 agentes del Estado. Fue capturado luego del secuestro a un empresario en 1993. Castillo Petrucci saldría en libertad el próximo año. Maritza Garrido Leca era una bailarina de clase media que formó parte del comité de apoyo de Sendero Luminoso. Movilizó en su vehículo a Abimael Guzmán y alquiló diversas tiendas para el aparato central de la organización terrorista. Saldría libre en el 2017 a los 52 años de edad. Margot Liendo Gil era parte de la cúpula de Sendero Luminoso y fue capturada junto a Osman Morote Barrio Nuevo en 1988. Fue condenada a 25 años de prisión, pero pese a que ya cumplió su condena, continúa tras las rejas por un nuevo proceso que se le sigue. El próximo año también abandonaría la cárcel la lideresa senderista Victoria Trujillo. En 2017, la senderista Marta Huatay Ruiz también regresaría a las calles. En total, durante los próximos 3 años, 4 miembros del Comité Central de Sendero Luminoso y 1 de la Dirección Nacional del MRTA recuperarán su libertad tras cumplir sus condenas. Efectivamente van a cumplir sus condenas y usted, quien les habla, nuestros invitados, nos podremos cruzar con ellos en una bodega, en una esquina, probablemente compartamos una misma película de cine. Es decir, conviviremos con aquellos que violentaron nuestros derechos y que le declararon la guerra al país. Pero es justa su libertad, han cumplido su sentencia. Si no, ¿cómo es el Estado de Derecho, señor Ibazeta? Bueno, nadie discute que alguien que es condenado a una pena y la cumple tiene que salir en libertad. Correcto. Lo que estamos haciendo es un análisis de la situación. O sea, hubo un error. Podemos discutir la magnitud de las penas, porque luego del fallo del Tribunal Constitucional en el 2003, declara inconstitucional el juzgamiento en el fuero militar y recomienda que progresivamente se vayan anulando los procesos. Pero en el gobierno de Toledo expiden unos decretos legislativos donde no solamente anulan de un porrazo todo, sino también todas las condenas de los jueces sin rostro en el Poder Judicial. Y uno de los considerandos del fallo decía que los medios de probatorio, los medios de prueba, no tenían eficacia suficiente. Entonces, para nosotros las 3/4 partes salía libre. Lo que no entendemos es por qué rebajaron las penas a los cabecillas, porque en ese nivel la solución no es judicial, ni tampoco hay que darnos de perdonavidas.
La solución es de otra naturaleza porque Sendero está desarrollando su guerra política. Ahora su objetivo es la liberación de una amnistía general, pero no nos dice después qué va a pasar. ¿En esos nuevos juzgamientos las normas permitían la cadena perpetua o no lo permitían? Para los que habían cometido hechos a partir de mayo de 1992, sí permitían la sí cadena. Cabía la pena ¿Por qué perpetua. entonces no se le sentenció de esa manera? No lo sé, en el Perú siempre somos perdonavidas, siempre victimizamos a los agresores. Si no, revise la entrevista a Cárdenas Schulte. Lo trataron de una manera que casi nos hace llorar a todos. En realidad, victimizamos a los agresores y a los que nos defienden los satanizamos y somos un país de las paradojas. Usted, señor Tapia, estuvo en la Comisión de la Verdad, una Comisión de la Verdad que además añadió esta frase de reconciliación, que fue una frase muy polémica y muy cuestionada. Estamos hablando justamente de esa reconciliación, es decir, el tener que volver a convivir con los agresores. Bueno, la reconciliación fue planteada en la Comisión de la Verdad de una manera mucho más general y también más compleja, es decir, la reconciliación entre el Estado peruano, la sociedad y su interlocución. ¿Por qué? Porque había una manera de explicar causas del proceso subversivo, terrorista, en torno a la discriminación racial, a las causas del interior del país. El 75% de las víctimas han sido quechohablantes, ¿no es cierto? Pero, concretizando ya el camino de la reconciliación, la Comisión de la Verdad planteó condiciones. Primero, develar la verdad, o sea, enterarnos de lo que sucedió. Que fue el trabajo de la Comisión, ¿de acuerdo? Claro. En segundo lugar, el imperio de la justicia, o sea, de que tenía que aplicarse la ley, ¿no es cierto? Nada podía hacerse sin aplicarse la ley. En tercer lugar, el pedido de perdón y arrepentimiento de los causantes de esas muchísimas víctimas que han habido. Y en cuarto lugar, entonces se aperturaba el camino de la reconciliación. El camino de la reconciliación no es el abrazo entre Abimael Guzmán y Peter Cárdenas Schulte, ¿no es cierto? El proceso por el cual la sociedad aprende de lo grave que ha sido el conflicto armado interno. En el conflicto armado interno, la Comisión de la Verdad dice que han muerto 70.000 personas, ¿no? Al MRTA, la Comisión de la Verdad la responsabiliza de poco más de 1%. El 99% de víctimas han sido producto de Sendero Luminoso, de las Fuerzas Armadas, de los comités de autodefensa. Entonces, cuando vemos el caso del MRTA, no es lo más significativo de la tragedia producida. Han sido criminales. El nivel de responsabilidad, ¿no es cierto? Claro, pero lógicamente, por eso digo, es develar la verdad. Y el imperio de la justicia está muy bien sentenciado por 25 años, y si se hubiera podido sentenciar por 30 años, que se le sentencien, ¿no es cierto? Dentro de la democracia. Yo no estoy de acuerdo con los juicios militares, jueces sin rostro, en fin, esto no era democrático, pues. Pero ahora, y lo he visto al propio doctor Ibaceta muy bien en el juicio con Lori Berenson. Ahí lo pudimos ver todo. Pero lógico, muy bien. ¿Por qué? Porque se veía que se actuaba ya respetando el debido proceso y sentenciándoles sin temblar. A los criminales hay que sentenciarlos duramente. De hecho, seguramente la policía tendrá pues que hacerle seguimiento, el servicio de inteligencia. Pero ¿cómo reconstruimos el tejido social, justamente, aquello que tanto se dañó? Bueno, hay una concepción distinta de parte nuestra. La reconciliación para nosotros tenía que darse primero entre el Estado y la población. Cuando usted dice nosotros, ¿se refiere a la magistratura, a los jueces? Los que estábamos en la sala, ya, porque hacíamos nuestro análisis. Un tema de reconciliación tenía que ser identificando agresores. Agresores que con el terror vinieron y nos mataron, nos destruyeron, y hubo una reacción, y en la reacción hubo excesos, cero impunidad, de acuerdo. Y habría que sancionar, pero no generalizar. No generalizar, pero generalizamos. Pero la primera reconciliación era entre el gobierno, el Estado y su población. Sí. Porque la población del interior, yo soy del interior, pues. Seguro. Nunca he sentido al Estado, no percibo al Estado.
cualquier aventurero llega y coacciona a la autoridad. ¿Por qué los narcotraficantes tuvieron tanta influencia en los pueblos? En Campanilla, ¿quién rendía culto a quién? Le entiendo. Entonces, si el Estado no lograba reconciliarse con su pueblo, evidentemente que el otro sector, agresor, estaba mirando a ese pueblo para proseguir su guerra. Yo creo que ya no lucha armada, porque no le conviene, sino una guerra política de desgaste, pero de infiltración, porque saben que esa población todavía está divorciada del Estado. Entonces, si no se produce esa reconciliación, no va a poder haber reconciliación con nadie más. ¿Y esa reconciliación desde esa mirada se ha producido estos años, doctor Ibazeta? No. Entre pueblo y Estado ha sido cada día más alargada, más lejos. ¿Siente usted lo mismo? En primer lugar, lo que ha hecho el doctor Ibazeta es coincidir conmigo. O sea, para la Comisión de la Verdad, la reconciliación, en términos generales y complejos, es la relación, restituir la relación entre la sociedad y el Estado. Yo coincido con él. Pero en términos concretos, es los 4 pasos que he señalado. O sea, coincidimos, ¿no? Ahora, yo no estoy tan de acuerdo en decir que todo este gran problema que ha tenido el Perú se va a resolver o impidiendo que salgan los subversivos terroristas que han cumplido su pena dentro de la democracia, porque es la autoridad moral superior de la democracia que lo sanciona, lo penaliza y después nos puede decir ya no puede salir nunca, porque con ese criterio ¿para qué lo metimos preso? Mejor lo que estuviéramos matado, ¿no? Hay gente ultraderechista, reaccionaria, violadora de los derechos humanos, que aplaude, que dice pena de muerte para todo el mundo, que decía, ¿para qué vamos a gastar plata en alimentarlos en el penal? De una vez, matémoslos de una vez, ¿no es cierto? La posición más troglodita que hay, que no entiende de que las relaciones humanas, hasta con el delincuente más terrible, tienen que buscar siempre entender, corregir, castigar y después resocializar. Pero explíquele eso al hijo de un asesinado por Sendero Luminoso, claro, señor Tapia, y es muy difícil. Claro, ¿no? pero y explíquele eso a uno de los estudiantes de la Cantuta matados por Martín Rivas del Servicio de Inteligencia del Ejército. Pregúntele, a ver, si Martín Rivas saliera mañana, ¿qué cosa diríamos? Hay que cuidarse, porque el que mató a estudiantes de la Cantuta, arrodillados y metiéndoles un balazo en la nuca a cada una, cuando salga, ¿qué cosa va a hacer? ¿Quién le garantiza a uno que no va a seguir matando estudiantes creyéndoles comunistas? Por eso digo, hay que ser más objetivo. Yo hace 2 meses, en una gran reunión, en una librería de Miraflores, donde se presentó Alberto Gálvez Olachea, que era el segundo hombre del MRTA, no Alberto Gálvez Olachea fue el segundo hombre. ¿No es Peter Cárdenas? No, ¿qué Peter Cárdenas es el segundo hombre? Alberto Gálvez Olachea. Bueno, Alberto Gálvez Olachea ha salido libre y nadie ha dicho nada. Y en esa librería de Miraflores ha habido un evento de 500 personas, donde él presentaba su libro que se llamaba La Palabra Desarmada. Han estado Santiago Pedraglio presentando el foro, ha estado Nelson Manrique, han estado un montón, yo también he estado presente. Y cuando he conversado con Alberto Gálvez Olachea, le digo, ¿y cómo te sientes? Bueno, como lo dije, comenzó diciendo, yo he sido un hombre equivocado y he aprendido de mis errores. Ha sido un error y me arrepiento y pido perdón, porque lo había dicho ya en la Comisión de la Verdad. Pues. Entonces, uno lo mira y conversa con él y dice, ¿tú qué vas a hacer? Me voy a preocupar por los presos de la cárcel, ¿no? Él ha estado 27 años preso, igual que Nelson Mandela. Nadie ha dicho nada, no ha salido en la televisión, no han aparecido. ¿Pero cuál es el punto? ¿A dónde quiere llegar? ¿Qué cosa quiero decir? Que no todos los que han estado presos por terrorismo van a seguir siendo terroristas una vez que salgan de la cárcel. Lo he escuchado al general John Caro que dice, el que nació terrorista morirá terrorista. No, pues esa es filosofía barata, ¿no es cierto? Eso no es cierto, ¿no? Lo que sucede es que en las cárceles nunca hubo un buen programa para tratar de que los terroristas que estaban ahí
salieran del encapsulamiento de su ideología absolutista, fundamentalista, y entendieran la realidad, y que cuando salieran pudieran vivir en la realidad. Si no hay entonces cadena perpetua, ¿puede la sociedad defender civil, darles una muerte civil, una serie de restricciones a partir de ello, doctor Ibaceta? Podría ser, pero hasta eso se ha relativizado en la legislación civil. Antes, el que no pagaba sus deudas, sí iba al Indecopi y lo liquidaba. Ahora solamente se ha dispuesto que lo inscriban en el registro de morosos. Así que no hay prisión por deudas, pues. Pero yo quiero hacer una reflexión. Por favor. Yo no estoy muy de acuerdo en equiparar acciones para que los unos estén en empates con los otros. Está bien que Martín Rivas ha cometido ese error, debe ser condenado a la pena que merezca. Pero eso no significa que por el hecho de Martín Rivas yo diga, bueno, pues está igual que todo el ataque terrorista que hemos tenido y que nos ha trazado 30 años. Es que si entiendo al ingeniero Tapia, es el terrorismo de Estado igual de dañino que aquellas organizaciones que desafiaron al Estado con el terror. Sí, usted pero dice que no. Yo digo que no es la misma proporción, porque no hay relación, hay una relación de causa-efecto, pero en ataque y defensa. Entonces, no hay relación, hay una relación de causa-efecto, pero en ataque y defensa. Entonces, nadie puede controlarlo todo y puede írsele de las manos algunas cosas, pero aquí lo que hemos hecho es satanizar a todas nuestras Fuerzas Armadas. Y entonces cuando sale Cárdenas Schulte, ¿qué es lo que ha provocado en la gente y en los militares? Que lo han victimizado tanto y resulta que los demonios son los que nos han defendido. Ese es un tema que hasta ahora no se ha tratado adecuadamente. Entonces hay resentimientos al interior de la sociedad, por eso yo decía el Estado y su población, pero hay resentimientos en las instituciones que nos han defendido, porque finalmente en el proceso psicológico, guerra psicológica, los agresores son los que nos han defendido y las víctimas son los que nos han atacado. Y nos dicen, no, acéptale pues. La cuestión es que haga su vida, pero el tema es que al interior de los penales ellos consolidaron su organización en lo político, en lo militar, en lo doctrinario, en lo metodológico. Bueno, para ascender eran las luminosas trincheras, ¿no? Pero claro, el INPE no ha hecho nada. Es justo lo que dice el doctor Tapia, el Así trabajo es. desde el Estado de resocialización. Por de lo estas tanto, personas. ellos han seguido construyendo su organización clandestina. El peligro no son los que salen, porque son visibles. El peligro es la organización clandestina infiltrada. Ahora, entiendo que usted no esté dispuesto a aceptar a un Peter Cárdenas Schulte pidiendo perdón a través de la televisión ahora en libertad, pero quiero que vea este video del año 2003 que la Comisión de la Verdad registró y que tiene que ver con Peter Cárdenas, a ver si pensamos lo mismo. Adelante con las imágenes. Perdón. Perdón por habernos dejado sin padres, hermanos o hijos, por habernos hecho sufrir. Y esto vale tanto para los que se consideraban enemigos como para los amigos. Y aún más, pido perdón a mis propios hijos por habernos dejado sin padres, sin infancia, obligados a vivir en el desarraigo, en el refugio exterior y incluso de la caridad. A todos ellos, repito, les pido perdón con el alma en vivo. Estoy seguro que hoy tenemos una gran cantidad de presos políticos que ya estamos cumpliendo una razonable suma de años de prisión y que estamos dispuestos a asumir un compromiso de volver a la vida democrática y social del país. Perdón, dice, perdón por haberlos dejado sin padres o hijos, por haberlos hecho sufrir. ¿Vale o no vale ese pedido de perdón, doctor Ibaceta? Mire, en el tema de la comunicación, la palabra vale un 7%. El tono de voz dicen que vale un 33%. Pero el lenguaje gestual es el que nos transmite más del 50% Explíqueme, de información. ¿Le parece que los gestos que hemos visto no traducen Hemos visto un discurso preparado político y una actuación perfecta. Ok. Pero
La pregunta es, ¿por qué le hemos permitido eso a estos que se dicen presos políticos y son delincuentes? Él menciona presos políticos, así además, ¿no? es. ¿Y por qué no han permitido que los militares también digan su verdad en la Comisión de la Verdad y en todos los escenarios? La señora Maher finalmente dijo, fue un error, pero está hablando Peter Cárdenas, no está hablando el MRTA. Así que el MRTA y Sendero Luminoso son organizaciones proscritas. Y yo no, ¿por qué le voy a creer a él? ¿Y dónde está el MRTA y dónde está Sendero? Donde nos digan su posición, pero lo único que tenemos es que no nos queremos poner a pensar en eso y empezamos a atacarnos como Estado. Y esa es la dicotomía, pero ¿quién sufrió en el medio la acción y reacción? El pueblo, pues. Yo en mi sala, para pacificar el país y liberar a los campesinos de estas persecuciones, tuvo que ir a juzgar allí cerca a las comunidades campesinas. Por eso que me conozco toda la sierra y parte de la selva. Y entender el fenómeno. Los pueblos han estado a merced de cualquiera, pero eran utilizados como escudos. Y metimos a los militares en guerras atípicas. Por eso es que me opongo tajantemente a la delincuencia común. Por eso, porque ya tenemos experiencia. Bueno, primero quizás una aclaración al doctor Rivaseta, ¿no? La Comisión de la Verdad señala en su primer acápite que el principal responsable de lo sucedido durante el proceso de conflicto armado interno, la guerra interna, la lucha contra subversiva, es Sendero Luminoso. O sea, yo he sido profesor de la Escuela Superior de Guerra, de la Escuela Superior de Guerra Naval, de la Escuela Superior de Guerra de la Aviación, del Instituto Nacional de Altos Efectivos Policiales. No se me va a decir a mí que estoy comparando a las fuerzas del orden con el Sendero Luminoso, ni con la subversión armada, eso no es cierto. Pero lo que sí quiero decir es que se ha aplicado en democracia el sancionamiento de los terroristas, se le ha permitido el libre proceso, como es común en la democracia, y han sido sentenciados. Y tienen el derecho de salir, pues. No se puede decir que mala suerte que sala, no puedo hacer nada para impedir que se queden. No, pues, así no es. Estamos en democracia. Deben de salir. Y la sociedad debe de reconciliarse con el Estado, que es también lo que hemos planteado, ¿en función de qué? Del punto de vista de las víctimas. Muerta, el grupo Colina va a ser distinta a la víctima muerta en Marilena Moyano. Porque para el doctor Rivaseta una cosa es la agresión, otra cosa es la reacción. No. Lo ha dicho así, claro. Yo respeto su punto de vista, es bastante común, ¿no? en las Fuerzas Armadas, en fin. Pero lo que digo es, para las víctimas, a ver, el estudiante de la Cantuta que es muerto por el grupo Colina, y ojo, yo no creo que ha sido un error. ¿El grupo Colina cometió un error al matar a los estudiantes? No, fue una decisión consciente de un aparato militar que hacía la guerra sucia, pues, o sea, el manual ME 41.7 dice claramente eso, o sea, no es que los militares han dicho, este mató, el otro no mató, no es así. Miren, yo he entrevistado a los generales en la Comisión de la Verdad, al general Guamán, al general Noel, y cuando le decía, pero ¿hay presos en el cuartel Los Cabitos? Ingeniero, ¿cómo cree usted que nosotros, si vamos a tener presos en el cuartel Los Cabitos? ¿Quién ha dicho? Murió, ¿no? El general Noel, el general Guamán pasó, y se ha descubierto 109 restos al interior del cuartel de Los Cabitos de civiles torturados, muertos, con un balazo en la cabeza, y un horno donde los quemaban. ¿Vamos a quedarnos callados y decir, bueno, pero esos fueron pues excesos que se cometieron? No. El presidente Salomón Lerner, señalando de que el principal responsable fue Abimael Guzmán y el grupo de Sendero Luminoso, señaló que habíamos actuado como sociedad y Estado peruano de una manera en que la poca vergüenza y el escaso honor nos hacía tener que admitir que era una tragedia incomparable. Eso es lo que ha sucedido. Yo no quiero defender a los terroristas, al contrario, a mí me han puesto una bomba en mi casa, me han dinamitado mi casa el 29 de diciembre del año 1993, los terroristas, Sendero Luminoso. Pero ¿sabe qué?
como peruano y como miembro que busca encontrar camino de reconciliación, tiene que ser develar la verdad. ¿Quiénes mataron a los 109 personas que han aparecido en el interior del cuartel Locavito? Segundo, el imperio de la justicia. Hay un militar que ha sido sentenciado, condenado, investigado por la muerte de esos 109 personas. No, hasta ahora, después de 27 años. Y 3, pidan perdón. ¿Ha habido un militar que ha pedido, el Grupo Colina pidió perdón? A ver, usted a Martín Rivas le hemos visto diciendo, discúlpeme, yo soy pichilingüe. No, no se arrepienten de nada. Entonces, defender ese no arrepentimiento de nada por decir, bueno, es que ellos cometieron errores porque mataron a los estudiantes, porque una noche tuvieron de mal humor. Eso no responde a la realidad. No se puede imaginar lo útil e interesante que está haciendo este debate esta noche en los especiales de Canal N. Les propongo que veamos lo que dijo Pollay, también ante la Comisión de la Verdad, y seguimos conversando. Adelante con las imágenes. Pero quiero apelar a la grandeza de mi patria. Quiero recordar a los chilenos que eran salvados de las aguas en la Guerra del Pacífico, que gritaban viva el Perú generoso. Quiero apelar a esa grandeza, a esa generosidad. La mayoría de ellos jóvenes que lo dieron todo por un ideal de justicia y que se encuentran con 10 o 15 años de prisión en promedio. Creo que ellos deben tener la oportunidad de volver a reincorporarse a la vida del país, a volver al seno de su pueblo, al seno de sus hogares. Y estoy seguro que con la misma fuerza, con la misma voluntad, con la misma convicción con la cual se levantaron y nos levantamos en armas, apostarán ahora por afirmar el camino democrático que permita construir un Perú nuevo en un mundo nuevo. Doctor Ibaceta, dice Pollay, creo que deben tener la oportunidad de reincorporarse a la vida del país. ¿Esto es válido para usted? Toda persona debe tener la oportunidad de reincorporarse a la vida social. El fin de la pena es eso. Pero hay elementos que hay que tomar en cuenta. En primer lugar, yo no digo que, y ni me importaría si Martín Rivas pide perdón o no, a él se le ha condenado porque es un equipo parte, pero yo no puedo decir todo el ejército. ¿No le importaría, no creo que sería valioso para las víctimas que lo hiciera Rivas, quizás? Sí, lo hiciera, que lo haga, pero no les invitaron, pues. O sea, la Comisión de la Verdad no he visto en los escenarios, y eso era lo que nos llamaba la atención, a nadie que defendiera esta posición y que explicara su propio punto de vista. Lo único que veíamos era gente que hacía llorar a medio mundo, pero en donde los culpables siempre eran los militares. Es un proceso psicológico, de victimización, que acá sí se presentan los cabecillas, pero hay que entender qué entiende por democrático, qué nos quiere decir por democrático, y cuál es esa aspiración de justicia que los llevó a torturar, a matar, a secuestrar, a extorsionar, sin compasión. Son unos asesinos de la peor especie. A recordar Sendero Luminoso, a la señora Bárbara Daquile, con un cráneo destrozado a pedradas, y donde mataban a quienes... Es decir, no estamos hablando con cualquiera, estamos enfrentándonos a una organización, no a sujetos, estamos enfrentando organizaciones. Ahora, para una reconciliación, cuando yo decía una reconciliación con la población, también es una reconciliación dentro del Estado, pero para estos que pertenecen a estas organizaciones que nos han atacado y han hecho tanto daño, tienen que demostrarnos que como organización ya no son un peligro, pero si siguen una guerra política y tenemos movimientos en el Perú con mucha violencia y nuestros aparatos de seguridad, al ser desmantelados, no nos dan un diagnóstico situacional actual de cómo han crecido y si se han infiltrado y si son responsables o no de estas confrontaciones y de estas muertes, de este desorden que no lo controla nadie, ¿de qué reconciliación vamos a hablar? No tenemos base para construir nuestra confianza. Lo primero, yo voy a defender la Comisión de la Verdad y el trabajo que hemos hecho, ¿no? En primer lugar, no es cierto lo que dice el doctor Ibaceta, de que solamente hemos entrevistado y hemos hecho público en el caso de los cabecillas terroristas.
tomamos la decisión de invitar a los militares. Y por orden militar, ningún militar en actividad aceptó. Ninguno. Y los militares que dieron un informe a la Comisión de la Verdad exigieron que fuera catalogados como reservados. Por eso se les puso un código 1728437, porque no querían hacer público, porque la orden militar era que no apareciera públicamente ningún militar declarando ante la Comisión de la Verdad. Eso en primer lugar. No es que no hayamos sido hecho el esfuerzo para invitarlos. Hemos invitado hasta a los miembros de la Brigada Azul de la Infantería de Marina, o sea, a todos los generales que nosotros queríamos hacer, de la policía, del ejército, ¿no? Primero eso. O sea, no se puede presentar, inducir de que la Comisión de la Verdad ha estado sesgada y solamente ha hecho entrevistas a las víctimas cuyos asesinos eran Sendero Luminoso. Esa es mentira. Hemos hecho entrevistas a los campesinos. ¿Quién mató en Lucanamarca? Sendero Luminoso. Hemos hecho entrevistas a la familia Elena Moyano. ¿Quién mató a Elena Moyano? Sendero Luminoso. Hemos hecho entrevistas, multitud de entrevistas, 17.000 entrevistas. Y de esas 17.000 entrevistas y testimonios, la mayor parte han sido testimonios que han acusado a Sendero Luminoso. Por eso hemos dicho que Sendero Luminoso es el principal responsable del conflicto armado interno y de la guerra que hubo entre 1980 hasta el año 92. No hemos dicho que la Fuerza Armada. Tiempo que reconoce el valor de policías y soldados que se enfrentaron a estos enajenados mentales, también señala a las Fuerzas Armadas como violadora de derechos humanos. Pero lógicamente. ¿No es nosotros y eso es donde el doctor Ibaceta dice, cuidadito, que no es lo mismo. No, lógicamente que no es lo mismo. Porque el principal responsable es Sendero Luminoso. No es que decimos que el principal responsable son las Fuerzas Armadas ni el Estado. Lo que decimos es que al combatir a Sendero Luminoso y al terrorismo, la Fuerza Armada, y no solamente el Estado peruano, hizo una estrategia de vergüenza y de deshonor para todo el Estado peruano. ¿Por qué? Los partidos políticos en el gobierno, ¿qué hicieron? ¿Acaso dijeron, vamos a resolver esto en términos políticos, como dice la guerra? Nada, vayan con los militares y hagan lo que sea, de una vez, que acaben rápido. Si quieren plata, le damos la plata. Y los militares no estaban preparados, porque los militares estaban preparados para la guerra convencional. Y fueron y tuvieron directivas, manuales que le decían, ¿saben qué? El mejor terrorista es el terrorista muerto. De una vez, acábenos a todos. Por eso ha habido las grandes violaciones de derechos humanos. Muertos, de ellos 12 niños menores de 10 años, ¿fue un error? ¿Alguien se volvió loquito? No, esa fue una política. En la base de Manta se violaron a 13 campesinas. ¿Eso fue un error? ¿Borrachito estábamos? No, el problema, esa es la responsabilidad que tenemos el Estado y la sociedad, porque la sociedad, mientras eso sucedía en la sierra, nadie se preocupaba. Nadie. ¿Quién se preocupaba? Pero le doy la palabra al doctor Ibaceta y nos vamos a la pausa después para seguir conversando. Por favor, quédense con nosotros. Ese modo implacable de analizar la acción militar no ve el pasado. Ha visto solamente la reacción frente a Sendero. Y no se ha juzgado a la clase política porque han debido desfilar allí. Porque cuando se levantó Luis de la Puente Uceda, el primer gobierno de Belaúnde y su ministro de Justicia, el doctor Fernández Cesareo, pues se promulgó una ley y decía que los policías militares enfrenten el problema de policía, creo, y que se juzgue en teatro de operaciones y se aplique la pena de muerte. Los políticos se lavaron las manos. En la época de Velasco también se lavan las manos y dice que se juzgue a estos que asesinan policías en el fuero militar y el fuero militar o policial que lo juzgue. Entonces en el segundo gobierno de Belaúnde, ¿qué se hace? Se lavan las manos y primero eran avijeos y después cuando las cosas comienzan a quemar, dicen que salgan los militares y se comete un error.
Pero y además hay inconstitucional. Militantes de partidos que dieron su vida también porque se quedaron donde tenían que quedarse, dando la cara también, ¿eh? Su vida también porque se quedaron donde tenían que quedarse, dando la cara también, ¿eh? Esos son los de base. Pero los de las cúpulas, los que estaban en el gobierno, dicen, te delego un comando político. Delegar lo político. Porque político es un poder que le da el pueblo a ese sujeto que es indelegable. Y los militares caen en el juego. Y van a una guerra típica que no conocen. Y cuando se enfrentan, los terroristas ponen a la población civil al frente como escudo. Eso lo he verificado en los juicios, en los juzgamientos. Y de eso vamos a hablar después de la pausa. Estoy sumamente agradecido de tenerlos esta noche aquí en los especiales de ENI hablando de estos temas, que son los temas importantes. Gracias por estar con nosotros. Pausa y regresamos aquí. Qué bueno que se han quedado con nosotros en Canal N, porque el debate que estamos sosteniendo esta noche hablando del terrorismo es sumamente interesante, pero además es central la discusión que estamos teniendo con el doctor Marcos Ibaceta y con el ingeniero Carlos Tapia, que esta noche nos acompaña y que quiero reiterar el agradecimiento de que estén con nosotros, por supuesto, esta noche. Les hemos preparado un informe sobre los terroristas. Estos recobran su libertad y el miedo asoma. Es un informe de David Gómez Fernandini. ¿Por qué en el cuerpo está el miedo? ¿Por qué han pasado los años? Vamos a intentar elaborar algunas explicaciones. La salida del número 2 del movimiento revolucionario Túpac Amaru nos pone como sociedad frente a una realidad que tarde o temprano íbamos a tener que enfrentar. Los terroristas condenados ya están cumpliendo sus largas sentencias y hoy somos testigos de cómo abandonan las prisiones en las que estuvieron recluidos por más de 2 décadas pagando los crímenes que cometieron. Sabíamos que iba a suceder, que es algo esperable, que es parte del Estado de Derecho, que la gente que cumple sus condenas tiene que salir. Y es parte de nuestra libertad. Y mucha gente como nosotros, mis hermanos, yo, mirando la televisión, indignados, ¿no? Sentados ahí con los brazos cruzados y decimos, esta es la democracia. Para muchos peruanos, especialmente para los deudos de las víctimas de la violencia, los terroristas que le declararon la guerra al país en la década de los 80 siguen siendo un peligro. La familia de la lideresa popular María Elena Moyano, asesinada brutalmente por Sendero Luminoso, cree que los condenados por terrorismo son incapaces de sentir auténtico arrepentimiento. No hay exterroristas, todos aquellos que su condena siguen saliendo con la misma ideología y creo que con mucha más severidad, con mucho más odio y con cólera hacia el Estado que se defendió con sus armas legales para que ellos puedan cumplir sus condenas. En el otro lado del espectro están personas como José Carlos Agüero, hijo de militantes senderistas ejecutados extrajudicialmente en la década de 1980. Hacer el ejercicio de comprensión, es decir, intentar comprender que esto es parte de nuestra historia colectiva para saber si de todo esto sale algo bueno. O sea, no creo que la negación, ¿no?, y el amedrentamiento y la autocensura sean la mejor manera de vivir entre nosotros. ¡Ayuda! Las imágenes de la barbarie terrorista provocan indignación, pero sobre todo miedo. Miedo a que quienes tomaron las armas salgan nuevamente a las calles y decidan retomar el camino que fueron obligados a abandonar cuando fueron capturados. Es normal que tengamos miedo. O sea, tú, yo, cualquier persona que ha vivido los años 80 o que sabe lo que significaron esos años tan terribles para el país, es normal que tenga ansiedad, que tenga miedo. Pero no podemos vivir a punta del miedo actuando como niños. Digamos, somos adultos, debemos afrontar la realidad como viene. ¿Y cómo viene? Viene con problemas. Viene con personas que no son idénticas a nosotros. Se cumplen condenas, ellos tienen que salir. Y además nuestra preocupación no solo es que salgan, nuestra preocupación es que salgan y que puedan motivar la existencia de, ya sabíamos que existe el Movadef, la existencia de otros grupos, ¿no? La gran pregunta que surge es si estamos preparados como sociedad para recibir entre nosotros a estos peruanos que tanto daño y dolor provocaron. Y si ellos están listos para integrarse a la sociedad. Para Marta Moyano, los servicios de inteligencia no deben perderlos de vista potencial.
Cualquier Estado inteligente tiene que hacerlo. Cualquier Estado inteligente tiene que seguir a estas personas que no se han arrepentido, que no son exterroristas, que son terroristas, y tiene que seguirlos, saber qué están haciendo, dónde están, cuáles son sus contactos, si han perdido o no los contactos. Además, la inteligencia del Estado policial debe saber no solo desde que haya salido, sino cuáles eran los contactos que estaban en los penales. Pero en el otro lado, José Carlos Agüero considera que esta es una oportunidad excepcional para madurar como sociedad y aprender a perdonar. Peter Cárdenas puede haber salido. Ya salió de la cárcel, está libre, cumplió. Es justo que se lo deje en paz. O sea, es justo que el hombre haga su vida donde quiera, que vea a su familia, que vea a sus hijos. Él también ha sufrido lo suyo. Lo interesante de este informe es que nos muestra a dos personas víctimas de la violencia política. Uno, José Carlos Agüero, que ha hecho un libro magnífico que se llama Los Rendidos, publicado por el IEP, que es hijo de senderistas asesinados extrajudicialmente. Y al otro lado, la lideresa, Marilena Moyano, por supuesto su hermana, ¿no es cierto?, dinamitada, como sabemos y como recordamos quienes vivimos aquellos años. Lo que plantean, el seguimiento, doctor Ibáceta, seguirlos, medirlos. Desde que estaban en la cárcel ya había que saber quiénes iban a visitarlos para tejer una red de conexiones que nos permitiese mirar una vez que se produce la libertad. ¿Esto se ha hecho, se está haciendo? ¿Tiene usted información al respecto? No se ha hecho nunca. Ese es otro problema. Que el INPE no hizo nada para el tratamiento, salvo el padre Lancier. Pero en el 2001 eso se relajó y se dejó sin efecto, en separar a los radicales, medio radicales y casi nada pertenecientes a la organización. El uso del patio, también se consolidó el poder de los radicales. Entonces ellos siempre han tenido el control de penales, pero el aparato de seguridad, cuando fuimos desde la sala a visitar al GEIN, llegamos y todo estaba desmantelado, todo. ¿En qué año? ¿2001 me habla otra vez? Estamos hablando del 99. 99. Desmantelado. Entonces, si el GEIN no tenía ni sus computadoras, ni sus informaciones, y preguntamos dónde están los aparatos de seguridad, porque el fenómeno va a continuar, porque ellos han ganado políticamente, por ejemplo. ¿Por qué no desclasificamos el tema Churliza? ¿A título de qué Churliza se va a negociar con ellos? Cuando Sendero ni el MRTA dijeron, deponemos la negociación que nos lleves a deponer, indicamos quiénes somos todos, ahí sí podíamos reconciliar la sociedad, pueblo y tal vez con ellos. ¿Podemos recordar quién era Churliza para contextualizar? Pero quiero terminar. Sí. Con Churliza viene la Comisión de la Verdad, por eso es que genera tanta resistencia la Comisión de la Verdad. Y después la Comisión de la Verdad viene la nulidad de todos los procesos, viene la liberación y viene la victimización de todos ellos. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué si todas las organizaciones del mundo los llamaban terroristas y organizaciones terroristas, ustedes de la Comisión de la Verdad no se atrevieron a decirles terroristas? No, ya, esa es una afrenta que la voy a contestar. No, esa afrenta, es amigablemente. No, la voy a contestar académicamente. Sí. El doctor Ibáceta no está bien informado, para decirlo en términos educados, ¿no? Mire, primero que en la Comisión de la Verdad se forma durante el gobierno de Paniagua. Y 7 postulantes seleccionados, se designa 7 miembros de la Comisión de la Verdad, y con Toledo se amplía 11. Ha contado alguna vez que después Paniagua se arrepintió de la... No sé, pero por mí votaron el ministro de Defensa, el general Walter Ledesma, y el ministro del Interior, el general Antonio Quetín Vidal. Ya. Entonces ya a mí no me van a apuntar de que estoy en contra del ejército ni de la policía, ¿no es cierto? Ya. Segundo, hay algo que en lo que sí coincido con el doctor Ibáceta, y que la Comisión de la Verdad lo dice, pero no es resaltado. Los principales responsables desde el Estado son los gobiernos. Lean las conclusiones. Los gobiernos, no dice las Fuerzas Armadas, dicen los gobiernos. ¿Por qué? Porque capitularon en su gestión democrática. Y estoy totalmente de acuerdo cuando dice cómo es posible que los comandos políticos militares se lo dieran a los militares. Pero ¿quién los dio?
los propios gobernantes. ¿Qué gobiernos? El gobierno de Belaúnde, el gobierno de Alan García. Y fíjense, es un militar, el actual presidente de la República, cuando cumba a presidente, Ollantumala, él señala y dice, ¿dónde están los culpables de los gobiernos? ¿Dónde están los políticos responsables de todo esto? Un propio militar, dice, sino que de repente aparece una estrategia militar en donde los políticos le han dicho, resuelvan esto rápido, hagan lo que quieran, pero que no se entere la gente. Eso es lo que ha sucedido, pero por eso yo no voy a ocultar y decir, no, todo lo que ha sucedido, todos son errores de las Fuerzas Armadas y los terroristas que son unos monstruos que llegaron de Marte, ¿no es cierto? Eso no puede ser aceptado, ese es unilateral. Son los principales responsables, Sendero Luminoso. Ojo, y hago precisión sobre Sendero Luminoso, ¿por qué? Porque en términos cuantitativos, las víctimas dicen que los que lo mataron, sus familiares, son Sendero Luminoso. El MRTA es el 1%. El MRTA ya no existe. Desde 1998 no hay una sola acción militar atribuible al MRTA, no existe. Y los del MRTA piden perdón. Ni un senderista pidió perdón. Ni un senderista. No sé si con el 7%, el 34%, los gestos. Aunque sea con los gestos que quisiera, ¿ustedes creen que Abimael Guzmán iba a salir pidiendo perdón? Que Osman... Por lo tanto, no hay que confundir las cosas. El MRTA ha sido una cosa y Sendero Luminoso ha sido otra cosa. Los militares conocen muy bien de esto. Y los jueces y los políticos dicen, no, esto es terrorismo, los dos son iguales. No es así. Por eso es que yo digo que se hace una deformación de la realidad cuando se dice el MRTA. El MRTA era como el M-19 de Colombia. El MRTA se forma en el Batallón América. Bueno, pero no se lo diga a los que estuvieron en las cárceles del pueblo, ni los que fueron asesinados en Juanjuy, ni todo lo que se vivió, claro, ¿no es ¿y cierto? qué cosa crees que ha hecho la FARC en Colombia? Acá el MRTA ha secuestrado a 50 para tener plata y ha matado a 5. La FARC secuestraba a 50 cada mes durante 10 años. Y con la bendición del Papa está llegando a la paz en Colombia. Con la bendición y el saludo del presidente Obama. Y el presidente Ollantumala ha mandado una carta al presidente Santos diciendo estoy de acuerdo. O sea, no podemos resolver las cosas con el hígado. Hay que ver, viendo las víctimas, la tragedia que hemos pasado, ¿de acuerdo? Pero buscar encontrar, analizando fríamente el problema, y dentro de lo frío, y coincido con el doctor Ibaceta, pasaron caleta. El presidente Belaúnde ni siquiera dio la orden, no firmó la directiva para que vaya el general Clemente Noel a hacerse cargo de Ayacucho, no la firmó. Pero es que hay una frase de Abimael Guzmán que no podemos olvidar y que todos los peruanos recordamos, y la tenemos, por supuesto. Adelante. Al cabo al hombre le pueden quitar las cosas, menos lo que tiene acá. Así es. A nadie. Así lo maten. Y si no muere, esto quedan los demás. Cuando dice, no nos van a quitar de la cabeza lo que tenemos acá. Claro, porque eso es fundamentalismo. Por eso hago tanta diferencia entre el MRTA y Sendero Luminoso. Para el análisis que hemos hecho en la Comisión de la Verdad durante 2 años estudiando y conversando con ellos, es obvio. Los senderistas no se arrepienten. Quieran, teatralmente, a ver que salga uno, pues. A ver que salga uno teatralmente. ¿Saben que yo me arrepiento por haber hecho? No, porque ellos están fundamentalmente formados con el maoísmo tardío de la posrevolución cultural china. Son papas. Los del MRTA son camotes. Es del Batallón América, es de la FARC, es de el Che Guevara. Estos no, estos creen en la sociedad de la perpetua armonía de acá a 10.000 otros años. Okay. Tomo lo que usted plantea de Colombia para decir al doctor Ibaceta brevemente y luego le dejo responder. Quienes formaron parte del M-19 posteriormente entraron al juego político en Colombia y parece que ahora, después de este proceso de justicia transicional que se va a vivir en Colombia, quienes militaron en la FARC podrían también entrar al juego político. ¿Eso le resulta a usted impensable? Podrían, pero están negociando y esa negociación va a ser el desmantelamiento. Es decir, la transparencia de las organizaciones, que se conozcan los unos a los otros
y el reposicionamiento para integrarse a la comunidad. Así debió ser. Y recién allá se constituye cuando eso ha terminado una comisión de la verdad, no antes. Imagínense que en este momento se forme una comisión de la verdad cuando no han llegado a ningún acuerdo. Ahora, no han llegado a ningún acuerdo. Ahora, me he hecho recordar a un representante del fujimorismo cuando dijo, nosotros matamos menos. Entonces, no, el MRTA mató menos que las FARC. No es así, pues. O sea, es una organización terrorista y el APRODE quiso que no la consideraran terrorista, pero en la Organización Europea, en las Naciones Unidas, se considera organización terrorista. ¿Por qué están en esa situación los del MRTA? Porque en el juicio de Lori Berenson encontramos un manuscrito reconstruido donde se hacía una reflexión, un tal Ricardo. ¿Será razonable apostar todo lo que tenemos a una sola acción? Y yo decía, pues viendo, claro, estos han venido del PRN porque ahí los arrinconaron, porque en la guerra con Sendero, Sendero arrinconó al MRTA en la zona del PRN, las dos márgenes del PRN. Vienen a tomar el Congreso, pero ya se hablaba del árabe, cuando al sublugarteniente de Rincón le interrogan, dice, sí, me dolía la muela, fui al dentista y me fui a descansar a la casa de mi amigo el árabe, ya estaban todos aquí. Claro, usted juzga a Lori Berenson cuando ella le detectan que tenía los documentos y los planos del Congreso. Pero eran dos grupos en realidad. Uno al que no se vio, ni se había detenido, y ellos toman la embajada después, y el de Rincón, Rincón. ¿Por qué lo trae a colación ahora en esta conversación? Porque una vez derrotados se quedaron sin organización. Entonces no tienen más. Pero como MRT, otro tipo de actitud. Pero aunque la organización ya no exista, aunque la ya no última tenga... parte, pero es que ellos tienen que reconocer, no pueden decir, me arrepiento porque ha fracasado. Ha fracasado porque ya no puede seguir. Pero si tuvieran la organización, seguro que no me cuentan la historia, ¿verdad? Y el otro tema, la población, ¿por qué tiene miedo y por qué nosotros nos preocupamos? Por el fundamentalismo de Sendero, pues. Y porque está en guerra política. Fundamentalismo que se tradujo en las imágenes que vale la pena recordar. ¿Cómo no recordar Tarata en esta conversación? Tiene que ir por la camioneta. En la camioneta está... Son imágenes que hemos querido traer a esta conversación para pensar en el futuro y lo que hay que enseñarles a los más jóvenes de lo que fue la violencia de Sendero Luminoso del MRTA. En ese sentido, escuchándolos hablar, la sensación es que hay dos narrativas en conflicto. La que plantea la Comisión de la Verdad y la que plantean quienes no la aceptan o muy críticos con esta. Entonces, ¿cuál es la narrativa que vamos a contarle a los jóvenes? ¿Qué cosas les vamos a decir para tener un discurso común, para que no se encuentren a una sociedad enfrentada en esos términos? Bueno, precisamente ese es el problema. La designación de la comisión, por cuestión de oportunidad, en vez de unir, ha desunido. Hemos debido primero enfrentar como Estado a las dos facciones. Y si el Estado quería negociar con ellas, que negocie, así como está negociando Colombia con las FARC, que negocie. Y la comisión después. Pero al nombrarse a la Comisión de la Verdad, y las organizaciones siguen vivas, el MRTA no tiene estructura, le va a costar mucho más.
Si es que está captando, es muy pobre todavía. Por eso es que no les queda otra opción que decir lo que están diciendo. Pero Sendero no. Sendero, por nuestras informaciones y por mis conversaciones con los condenados en el 99, 2000, 2001, ya sabíamos por dónde apuntar. En 10 años, la meta de los muchachos está en blanco. Y los vamos a capturar fácilmente porque el Estado siempre va a estar lejos de ellos. Las injusticias van a seguir, las arbitrariedades van a seguir. Y a nosotros no nos interesa el tiempo ni las generaciones. Nuestro objetivo es la captura del poder. Y le digo, y cuando llega al poder, siempre el pensamiento Gonzalo, siempre el pensamiento Gonzalo. Por lo tanto, ¿cómo dialogamos? El absurdo ahora es que en vez de poner a ellos en su sitio y negociar nosotros como sociedad y como Estado, estamos luchando entre nosotros como sociedad y como Estado y ellos riéndose de nosotros. Esa es la paradoja que no comprendemos mucha gente. Mire, primero, ya me estoy asombrando lo que dice el doctor Ibaceta, al cual tengo mucho respeto, ¿no? Pero, ¿cómo iba a negociar? O sea, que la Comisión de la Verdad se forma en Colombia, se va a formar y es legítima porque... ¿Quién está negociando en La Habana? ¿El Estado colombiano con el pueblo colombiano? ¿Quién está negociando? Está negociando el Estado colombiano con la FARC, ¿no es cierto? Entonces, en el año 2001, cuando se forma la Comisión de la Verdad en el Perú, ¿qué cosas se iba a negociar? ¿Íbamos a negociar con quién? ¿Con Sendero Luminoso? ¿Íbamos a negociar con el MRTA? No, ya habían sido derrotados. Habían sido derrotados política y militarmente. Fíjese, no solamente los militares participan de esto, los comités de autodefensa, ¿no es cierto? Las autoridades civiles que tú mismo reclamas, ¿no es cierto? Alcaldes, el alcalde de Cangallo, de Chungui, todos habían luchado de las amenazas de Sendero Luminoso. Por lo tanto, ¿cómo se va a invalidar la oportunidad del nacimiento de la Comisión de la Verdad diciendo no era oportuno? No, al contrario, la Comisión de la Verdad permitió de una manera presentar en su complejidad todo lo que había sucedido en el país. Las dos más grandes autoridades intelectuales del país, Mario Vargas Llosa y el padre Gustavo Gutiérrez, señalaron que ese informe, en su resumen, debería enseñarse en las escuelas militares y en todos los colegios. Y no lo podemos acusar a Mario Vargas Llosa de un comunista o senderista infiltrado y al padre Gustavo Gutiérrez de ser agente del MRTA, ¿no es cierto? Justamente quería destacar esta publicación, que es un esfuerzo del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Universidad Católica, que es una versión Yuyanapaj, para recordar que fue la muestra fotográfica que acompañó el trabajo de la Comisión de la Verdad, que está dirigida a escolares. Pero no solo son fotos para ver la enorme violencia que Sendero Luminoso y el MRTA le desataron al país, sino que va acompañado de una guía pedagógica para el uso de ese material. ¿Es esta la respuesta? ¿Es este el trabajo que debería hacerse el Ministerio de Educación desde su... No es suficiente. No es suficiente. Aquí tiene que involucrarse toda la sociedad en su conjunto. No puede ser escolarizada, pues. Todos tenemos que estar. Ahora, si me dice de Mario Vargas Llosa, no fue tan feliz su participación en Uchurajaya. Él fue encargado por Belaúnde para que vaya a investigar la muerte de los periodistas asesinados en Uchurajay. Y ese informe no le convenció a nadie. A nadie. Ahora, yo lo que estoy diciendo es que se olvidaron que no estaba derrotado Sendero, que estaba preso su líder, pero no sabíamos quiénes estaban afuera todavía, qué niveles tenían en sus jerarquías, porque Abimael no dijo aquí se acabó. A sus huestes les dijo, este es un recodo en el camino que lo vamos a superar. Y nadie analizó ese concepto, recodo en el camino. Bueno, habría que preguntarle a Abimael, pues, si es que no le preguntaron, ¿en qué parte del recodo están? ¿O es que ya lo superaron y ya están en el camino?
¿Y cuál es el camino? Primero hiciste un libro sobre el discurso del 24 de septiembre. Recodo del Servicio de Inteligencia, primero. Segundo, cuando él dice que en 1999 va al GEIN y todo desactivado, ¿quién era presidente? Fujimori. Fujimori era el presidente y desactivó el GEIN, ¿no es cierto? Y en tercer lugar, Mario Vargas Llosa, en su informe de Uchurajay de 1983, fue ratificado por el informe de la Comisión de la Verdad. Hicimos un equipo especial que fue a vivir a Uchurajay 6 meses, de 3 antropólogos y 3 sociólogos. Hicimos entrevistas a los 135 sobrevivientes de Uchurajay y todos nos dijeron la misma tesis de Mario Vargas Llosa. O sea que no hay que ser subjetivo. Podemos simpatizar con Mario Vargas Llosa porque odiaba tanto a Fujimori, puede ser un exceso, pero su investigación de Uchurajay fue ratificada por la Comisión de la Verdad. Y los periodistas que fueron muertos, por eso dijeron, no, a ustedes les ha pagado el ejército, porque, ¿no es cierto?, los ha salvado al ejército. No ha sido así. La Comisión de la Verdad ha sido el mayor esfuerzo que ha hecho el Estado peruano y la sociedad civil organizada para escuchar la voz de las víctimas. Y a partir de eso hemos hecho conclusiones. Algunas de ellas han sido deformadas, como por ejemplo, los principales responsables del Estado en la violación de los derechos humanos han sido los gobiernos, no las Fuerzas Armadas, pero nadie dice eso, ¿no es cierto? Bueno. Nosotros lo decimos. No saben lo valioso que ha sido esta conversación. Muchísimas gracias a ambos por haber estado esta noche con nosotros en Canal N. Discusión absolutamente necesaria y que no quede ahí, que sea la oportunidad para seguir conversando. Y que la conversación en el Perú tenga mayor serenidad. Mayor serenidad. Gracias a ambos por estar con nosotros. Nos vamos, estos han sido los especiales de Canal N. Cuídense, que tengan muy buenas noches.